Ingresa en estos momentos el señor Presidente de la República. Con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha constituido un equipo de expertos que, conforme a los términos de referencia suministrados por el Gobierno Nacional, asumieron el encargo de proponer criterios y alternativas para la constitución del Fondo de Inversión para la Paz, FIP, en tres componentes fundamentales: el marco institucional, los programas financiables y las fuentes de financiamiento. Trabajaron un grupo de expertos encabezados por los doctores Jorge Enrique Ibáñez, Mauricio Cabrera y César Vallejo, acompañados de un muy excelente grupo técnico que trabajó en permanente contacto con el Departamento Nacional de Planeación, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el Ministerio de Hacienda y de Relaciones Exteriores, con numerosos sectores representativos de la sociedad civil y con estrecha vinculación del Banco Mundial. El objetivo del FIP es contar con una herramienta financiera y gerencial de apoyo al proceso de paz para la identificación y el financiamiento de programas y proyectos que propicien la obtención de una paz firme y duradera por la vía negociada. El FIP será un instrumento del proceso de paz, por lo que su acción se dirige a 4 temas sustanciales. El primero, impulsar y apoyar la negociación, así como ejecutar el cumplimiento de los compromisos que a través de esta adquieran las partes en materia sustantiva y procedimental. En segundo lugar, para servir como instrumento financiero para apoyar el desarrollo, la reconstrucción social, ambiental y de infraestructura en las zonas más afectadas por el conflicto armado, según lo ha presentado el señor Presidente, el llamado Plan Marshall, pero que ahora los gobernadores en su reunión de Popayán nos dijeron que se necesitará ser tan viejo como yo para saber quién fue ese señor. Por lo tanto, han propuesto que mejor se denomine el Plan Pastrana. Espero que esa propuesta de los gobernadores se acoja. En tercer lugar, servir como instrumento financiero para la ejecución del Plan de Desarrollo Alternativo, aplicando principios de reforma agraria integral y apoyando las acciones del Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En cuarto lugar, servir como instrumento financiero para la atención humanitaria de emergencia y de largo plazo de la población de desplazados por la violencia. El FIP atenderá los requerimientos del proceso de paz en sus 3 etapas: la previa a la negociación, la de negociación y la de cumplimiento de los acuerdos de paz. Telegráficamente voy a decir cuáles son los principios que definen la naturaleza del FIP. El FIP es instrumental entonces al proceso de paz, complementario y subsidiario del Plan Nacional de Desarrollo, que usted, señor Presidente, ha anunciado será también un Plan Nacional de Desarrollo para la Paz. Será flexible y ágil según las necesidades del proceso de paz, transparente para ser manejado en urna de cristal, será un instrumento temporal, es previsor y no es ejecutor. Serán ejecutadas por las instituciones públicas y privadas que ejerzan actividades similares y acordes con los propósitos por ellos establecidos. En cuanto al marco institucional, se ha propuesto crear el FIP como una estrategia de corto y mediano plazo del proceso de paz bajo la modalidad de una cuenta o sistema de manejo de cuentas, sin personería jurídica, para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el acto de su creación mediante una norma con fuerza de ley. Por eso sugerimos que se le puedan hacer algunos ajustes, señor ministro, al proyecto de ley que usted ha presentado ya para la creación del fondo,
en el cual se contemplen algunas de las características aquí enunciadas y traemos una propuesta de modificación de ese artículo y de un artículo adicional de facultades extraordinarias para efectos de que por un decreto legislativo el señor presidente pueda determinar la finalidad y funciones del fondo, establecer las fuentes y los recursos, los bienes y los derechos, establecer la estructura administrativa, la integración y funciones de la veeduría especial, las formas de coordinación y para suprimir, fusionar o liquidar las diferentes entidades y fondos, cuentas, sistemas de cuentas y programas que en este momento existen, aunque recomendamos explícitamente que se mantenga el Fondo de Programas Especiales para la Paz que apoya el Consejo Nacional de Paz y a la Oficina del Alto Comisionado y el PLANTE, que ha dado hasta ahora tan buenos resultados. Sugerimos también, dentro de las normas complementarias que deban expedirse, que en la aprobación del proyecto de acto legislativo número 88, que obedece, señor Ministro del Interior, a los acuerdos políticos que se han venido realizando, se pueda también establecer unas facultades al Gobierno, creo que están previstas algunas de ellas, para adoptar un régimen presupuestal especial para el Fondo de Inversiones para la Paz, normas especiales para la financiación tanto del Plan de Desarrollo para la Paz del actual Gobierno, así como el Plan de Reconstrucción Económica, Social y Ambiental que se expida para los próximos años dentro de la política estatal y que se permita la celebración de contratos que se requieran para la ejecución de estos instrumentos. En cuanto a los programas financiables, hacemos una clara distinción entre el conflicto armado por una parte y las otras formas de violencia que hay en el país. En realidad pensamos que este fondo está dedicado específicamente a resolver el conflicto armado y por lo tanto las otras formas de violencia trascienden el objetivo y deben corresponder más al proceso de desarrollo general del país. Ahora, como instrumento del proceso de paz, debe hacerse la identificación de los programas y proyectos financiables por el FIP que deben estar determinados por su enfoque antes que por su materialidad o forma concreta. Dentro de este criterio se incluyen largamente analizados perfiles de proyectos tipos que atiendan a esta finalidad. Se describe también el ámbito de acción del FIP, sus criterios de intervención que, entre otros, consideramos deben contribuir a lograr los objetivos del proceso, que su ejecución debe estar directamente vinculada a los acuerdos y mesas de diálogo y concertación relevantes, que la formulación definitiva de los proyectos debe contar con el necesario soporte técnico, que los programas deben ser sostenibles social y ambientalmente y que la asignación de recursos dentro del proyecto y su manejo interno debe obedecer a reglas transparentes, conocidas por los actores implicados y ser sometida a estrictos mecanismos de control y de veeduría. Asimismo, en cuanto a las fuentes de financiación, señor presidente, después de las discusiones que hemos sostenido con el señor ministro de Hacienda y con el señor jefe director del Departamento de Planeación, pretendemos que se consideren fuentes de recursos disponibles para obtener en los próximos 4 años 3.500 millones de dólares, que sería el horizonte con que estamos mirando en este momento el fondo. Para dar un orden de magnitud, hay un cuadro en el informe que muestra las inversiones para la paz que se hicieron de 1984 a 1988 y que sumadas todas ellas totalizan 96 millones de dólares. De tal manera que usted podrá darse cuenta que el proyecto que hemos presentado, a pesar de que pueda ser insuficiente, porque la paz es francamente muy costosa, de todos modos es un paso sumamente ambicioso con respecto a los proyectos que usted se ha señalado. Por fuentes, esa financiación estaría dada, primero por la Nación, sabemos que es difícil, pero el ministro nos alentó a hacerlo,
por redireccionamiento de recursos y reducción de gastos militares cuando llegue la paz, 400 millones de dólares. Por el sector privado, por medio de los bonos de paz y por los aportes voluntarios que estamos proponiendo, 1.000 millones de dólares. Por la comunidad internacional, de créditos multilaterales, de créditos bilaterales, de bonos de deuda externa, de preferencias comerciales y de donaciones, 1.600 millones de dólares. Y por otros recursos proponemos que la extinción del dominio mejorada con los recursos legales que se pretende darle pueda proveer al Fondo para la Paz 500 millones de dólares, que no consideramos imposibles. Dentro de la estrategia para consecución de los recursos se destaca la emisión de bonos de deuda pública en el exterior destinados a financiar la paz y que contemplen en su diseño mecanismos novedosos como las garantías o avales de entidades multilaterales o países amigos interesados en la paz, la reducción del gasto militar en el mediano plazo como mecanismo de pago de la deuda adquirida para financiar la paz, la búsqueda de preferencias arancelarias a productos colombianos en mercados internacionales bajo esquemas similares a los que se tienen en la actualidad. Un punto fundamental es la reunión, señor presidente del BID, de un grupo de consulta a cargo de las entidades multilaterales que convoque a determinados países y sectores de la economía internacional para exponer la situación colombiana, poner el tema colombiano en el contexto internacional e iniciar la consecución de recursos a nivel nacional e internacional. Asimismo, se considera importante la inclusión dentro del FIP de proyectos de alta rentabilidad económica y social en terrenos de riesgo, como los proyectos de reforestación de cultivos de palma, de aceite, caucho, frutales, palmitos, etcétera, que incluyan avances sociales como la reforma agraria integral, reforma al sistema financiero, transparencia de tecnología, generación de empleo rural y que podrían financiarse en parte con recursos voluntarios del sector productivo. Creemos que esos recursos, con el horizonte de tiempo que hemos señalado, se pueden conseguir. Para dar otro orden de magnitud, el PEC, el Plan Especial de Cooperación que adelantamos en América Central para ayudar a la paz en el Istmo Centroamericano, para un horizonte de tiempo de 5 años, presentamos con Ger Rosenthal en su momento un proyecto de 4.200 millones de dólares que se ejecutó a cabalidad. Proponemos, por último, señor presidente, las siguientes acciones inmediatas. En el aspecto legislativo, el Gobierno Nacional debería iniciar el proceso de reformas legislativas necesarias para la creación del FIP conforme a las propuestas aquí presentadas. El estudio identifica entre ellas las siguientes: proyecto de ley para la creación del FIP acompañado de las facultades constitucionales que he mencionado, proyecto de ley o autorizaciones para la creación de los bonos de paz, proyecto de ley o autorizaciones para reformar los procedimientos de la extinción del dominio, proyecto de ley o autorizaciones para crear incentivos tributarios a las inversiones en zonas de conflicto, proyectos de decreto ley para establecer la estructura del FIP y su coordinación interinstitucional. En segundo lugar, en cuanto a la preparación de un portafolio de programas y proyectos, esperamos que con el apoyo del BID y del Banco Mundial se daría inicio inmediato a la elaboración de un portafolio de programas y proyectos financiables por el FIP, y para ello se reconocen por el estudio las siguientes acciones: definición de criterios aplicables a la relación entre el FIP y el Plan Nacional de Desarrollo, definición pormenorizada de criterios para la definición de los programas y proyectos financiables por el FIP, creación del portafolio de proyectos, elaboración de estudios de prefactibilidad y factibilidad de programas y proyectos, elaboración de convenios para la ejecución de los programas y proyectos del FIP, identificación de programas y proyectos susceptibles de inversión privada. Y en cuanto a la consecución de recursos, proponemos adelantar las siguientes acciones también inmediatas: identificación de fuentes particulares de financiación
para proyectos específicos según los criterios y prioridades de inversión de los aportantes. Preparación y puesta en marcha de una estrategia de movilización de recursos internacionales a través de negociaciones bilaterales que comprenda 1. Apoyo directo, 2. Transferencia de los bienes confiscados a narcotraficantes en el exterior, 3. Avales de países para la emisión de bonos, 4. Preferencias arancelarias destinadas a inversiones para la paz y 5. Créditos bilaterales. Preparación y puesta en marcha de una estrategia para la movilización de recursos internacionales en el ámbito multilateral y creación, con el apoyo del BID y del Banco Mundial, de un grupo de consulta para el financiamiento de los programas y proyectos del FIP. Acompañamos también, señor presidente, del informe el proyecto de decreto que proponemos se expida por usted en desarrollo de las facultades extraordinarias que se le concedan. Y consideramos que realmente, a pesar de que parece muy voluminoso el informe, es un instrumento idóneo, así lo consideramos seriamente, y muy efectivo para llegar a adelantar y adicionar, digamos, la diplomacia para la paz que usted y su canciller han comenzado ya con tanto éxito, abriendo las puertas de la comunidad internacional para la cooperación de la paz en Colombia. Estamos seguros que esto contribuirá muy pronto a hacer realidad que es su mayor ambición de gobierno y que tendremos en Colombia paz con justicia social. Muchas gracias. La paz, señor superintendente, estimadas amigas y estimados amigos, siempre es muy grato para mí estar en su tierra, estimado presidente, donde nos unen tantos afectos y tantos años de compartir juntos tantas cosas en común. En esta ocasión, como decía el ministro Restrepo, tuvimos oportunidad de cerrar una excelente misión de programación. Quiero decirle aquí, público, que hay una gran confianza en la gestión económica de su gobierno, hay una gran confianza en su país. Sabemos que hay momentos de dificultades como los que atraviesan hoy todos los países, particularmente como consecuencia de la coyuntura internacional, que tiene momentos de incertidumbre, pero quiero decirle simplemente que tenemos una gran confianza en su país. Y eso, que lo digo a título personal, lo digo también conociendo el ambiente que en este momento existe hoy respecto a las medidas que ustedes están tomando. Sabemos, y si usted me permite, que las medidas de ajuste son siempre duras, pero sabemos que los costos del desajuste son mucho peores. Y si algo hemos vivido en América Latina es que poner la casa en orden es mucho más barato que dejarle espacio al desorden, porque los que pagan los costos son, en definitiva, los sectores populares. Por eso que sabemos que las dificultades habrán de pasar, y en ese sentido la comunidad internacional, nosotros como banco, viejo amigo de este país, desde su origen, simplemente queremos hacernos presentes en todas las formas posibles para poder acompañarlo. Y hoy tenemos esta otra responsabilidad muy grata, gratísima. Yo quiero agradecerle mucho al amigo Augusto Ramírez Ocampe y a sus colegas en el ejercicio de preparación de este documento, de hacer la entrega de este informe de base para la creación del Fondo de Inversiones para la Paz. Usted vivió el otro día, yo tuve ocasión de presenciarlo en la reunión de Oporto, el sentimiento de solidaridad que hoy este gran objetivo de su gobierno ha recibido de toda la comunidad internacional. Aquí está la ocasión de que se ponga en marcha esa solidaridad. Y por último, celebramos además la forma y la transparencia con que usted ha asegurado administrar este fondo, y esos elementos, pues, esa convocatoria a toda Colombia, este esfuerzo, esa solidaridad internacional y ese ejercicio transparente y claro con que se administrarán los recursos, pues es para nosotros un motivo especial de satisfacción. Es con ese espíritu que le entrego este lindo documento. Muchas gracias. Yo creo que, como bien lo ha dicho el presidente Iglesias, este fondo hemos querido que vamos a depositarlo primero en la urna de cristal, porque queremos que sea absolutamente transparente el manejo de los recursos. Como bien lo decía Augusto,
Como bien lo decía Augusto Ramírez y lo hemos reiterado, no hay paz sin justicia social. Y buena parte también de la violencia que se ha generado en nuestro país, como en otros países del mundo, es precisamente la corrupción. Y por eso aquí hemos querido dar el claro ejemplo que sea manejado en una urna transparente por el gobierno, pero especialmente por el sector privado, que va a estar partícipe de la mano del gobierno en este fondo del manejo de la paz, y va a ser de la mano con el sector privado como vamos a definir las prioridades, los proyectos, las inversiones, los planes, los programas, con lo que hemos denominado también en Colombia, presidente Iglesias, el Gabinete de la Paz, que de la mano con la Dirección de Planeación se determinarán los planes y programas. Por eso agradecerle al doctor Augusto Ramírez, a todo el cuerpo de consultores, pero especialmente a usted, doctor Iglesias, por haber creído también, como creemos los colombianos, en la paz que aspiramos a lograrla al final de nuestro periodo y ojalá antes, para que podamos convivir como queremos todos los colombianos. Muchas gracias. Cuando como presidente electo de Colombia cumplí la palabra empeñada de entrevistarme con la principal fuerza guerrillera, estábamos seguros que ese hecho histórico contaría con el apoyo de la nación colombiana, pero por sobre todo de la comunidad internacional. Ese encuentro demostró al mundo que en nuestro país se estaba abriendo camino a una poderosa alianza contra el delito del narcotráfico, del terrorismo, de los privilegios, de la corrupción, del abuso contra los derechos humanos y del irrespeto a la naturaleza. Con la insurgencia coincidimos en que era necesario construir una agenda compartida de apoyo internacional al proceso de paz, que fuera respetuoso de la iniciativa nacional, que se asumiera como parte del problema y se decidiera, por lo tanto, a ser parte de la solución, que tuviera además la amplitud y la flexibilidad necesarias para hacer una contribución eficaz y pertinente. Como es normal en esta época de globalización, ninguno de nuestros problemas es ajeno por acción o por omisión al resto de los países y particularmente a aquellos que más interactúan con nosotros. La comunidad internacional ha expresado generosamente su interés y confianza en los primeros pasos de nuestro proyecto de paz. La reciente cumbre iberoamericana, lo decía usted, es un ejemplo de sólida convergencia con el plan de gobierno. Gracias al entusiasmo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Enrique Iglesias, iniciamos con buenos auspicios el Plan por la Paz de Colombia, que a semejanza, como ya lo decía Augusto Ramírez, del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, devastada por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, le dé sostenibilidad y firmeza a la paz que todos anhelamos conseguir. Mi gobierno no permitirá que la paz sea narcotizada ante el mundo, porque está firmemente convencido que la prolongación del conflicto interno en Colombia beneficia en primer lugar a los capos de la droga. De allí que sean los narcotraficantes los más interesados en extender ese conflicto e impedir por todos los medios la reconciliación entre los colombianos. Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo, y la confrontación guerrillera contra un modelo económico, social y político que considera injusto, corrupto y auspiciador de privilegios. Mi gobierno, en nombre de toda la nación colombiana, sabe muy bien que con el narcotráfico no existe, ni debe existir diálogo ni entendimiento alguno. Sabe también mi gobierno, y así lo quiere el país, que con la guerrilla es posible dialogar para construir un tercer escenario de democracia en Colombia que resuelva las principales contradicciones y ponga fin a la violencia política. El Plan Colombia es un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarán los esfuerzos compartidos de los gobiernos y los organismos multilaterales con la sociedad colombiana. Sus indicadores de resultados serán la transformación de las zonas donde se cultiva el 80% de la producción mundial de coca y de amapola, en desarrollos agrícolas económicamente rentables para nuestros campesinos, en santuarios ecológicos donde pueda florecer el turismo que respeta la naturaleza y sean protegidos los ecosistemas actualmente vulnerados por el flagelo de la narcoproducción, como son la Amazonia, la Orinoquia
parte de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Esas regiones que son valiosas para el mundo por su diversidad biológica, por el agua, por el oxígeno, los bosques, la fauna, la flora y los animales en peligro de extinguirse, deben ser rescatadas y protegidas con un audaz proyecto de erradicación y de paz. La guerrilla ha expresado su disposición programática de facilitar esa erradicación porque tiene claro que la narcoproducción como actividad económica principal en sus zonas de influencia es un grave riesgo para su proyecto político. En Colombia la paz es una condición ineludible para el triunfo final contra el narcotráfico, porque con la paz aseguraremos la gobernabilidad, la justicia eficiente, el desarrollo regional y el desarrollo del talento humano, porque con la paz el valor del trabajo honrado, que es el trabajo de la inmensa mayoría de los colombianos, alcanzará respeto y prioridad. Con la paz tendremos un ejército nacional comprometido con nuestra soberanía, con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, vinculado a la producción y centinela de nuestras fronteras. La comunidad internacional está decidida a apoyar nuestro plan porque sabe cuán profundamente ese plan asegurará para nuestro país una democracia plena, cuya expresión jurídica prioritaria sea una reforma agraria integral, cuya expresión política sea la descentralización que fomente el liderazgo regional y asegure la unidad nacional y cuya expresión participativa será el desarrollo del talento humano a partir de las formidables transformaciones técnicas y culturales lideradas por las universidades regionales. El plan inducirá además transformaciones económicas, transformaciones sociales y productivas en las zonas periféricas desde donde se desplazan los asalariados de la narcoproducción, porque el Estado, la sociedad y el modelo económico no les permite una alternativa de trabajo ni movilidad social en los sitios donde se asientan sus familias, casi siempre centros demográficos densamente poblados con graves problemas de necesidades básicas insatisfechas. En esto tenemos que ser muy precisos y muy focalizados. Mi actividad política y de hombre de Estado me ha llevado por diversas expediciones a un entrañable conocimiento de mi patria. Ese conocimiento me enseña que la devastadora colonización del narcotráfico no puede sustituirse mecánicamente por una devastadora colonización campesina basada en esquemas productivos incapaces de ser competitivos en el contexto de toda la nación. El proyecto, en la mayor parte de las zonas donde se radica el narcocultivo, tiene que ser un proyecto fundamentalmente ecológico. Asimismo, el proyecto en las zonas periféricas más densamente pobladas tiene que ser de una gran imaginación productiva, técnicamente sostenible, rentable y competitivo. Frenar el narcotráfico en la selva y en la llanura debe estimular un compromiso mundial que dé prioridad a la conservación del ecosistema, lo cual exige un esfuerzo cultural, científico, técnico y financiero, especialmente de las grandes potencias, las cuales están experimentando con muchas de las iniciativas de la Conferencia Mundial de Río de Janeiro, realizada en el año 92. Por eso el plan se orienta hacia el desarrollo regional, hacia el fortalecimiento de los departamentos y la promoción de las iniciativas y las energías de las poblaciones más vulnerables. Se focaliza hacia los miles de desplazados y de refugiados internos y procura la defensa, protección y promoción de los derechos humanos dramáticamente socavados en Colombia por todos los actores del conflicto. El presidente Misael Pastrana, mi padre, cuya ilustre memoria me autoriza a recordarlo como el estadista que más se preocupó por hacer de la política un ejercicio de reconciliación entre el hombre y la naturaleza, repetía muchas veces que la paz en Colombia era posible y deseable para la comunidad mundial, porque nuestro país era un santuario de biodiversidad. Yo quiero afirmar hoy que la paz está cerca porque la comunidad internacional no economizará esfuerzos para proteger ese santuario de la biodiversidad, que tiene en el conflicto interno y en el narcotráfico dos poderosos enemigos. Las guerras de Colombia nos han obligado a canalizar ingentes recursos para protegernos de la muerte. Si conseguimos la paz, esos recursos podremos destinarlos para construir la vida, para ofrecerle a la niñez y a la juventud un escenario de futuro del cual no tengamos que avergonzarnos. El plan será fundamentalmente un programa para la juventud colombiana. El plan también será un esfuerzo gigantesco de abrir nuestro corazón al mundo y esperamos de las naciones una respuesta semejante.
Las regiones que son hoy principalmente escenarios de nuestra confrontación se proyectan sobre la geopolítica regional en la actual coyuntura como una zona crítica de narcoproducción y el narcotráfico, y en el inmediato futuro como una zona estratégica de las tendencias del desarrollo mundial. Una y otra circunstancia justifican el esfuerzo multilateral compartido con Colombia. En años muy recientes, la comunidad de las principales naciones, con el liderazgo de los Estados Unidos, ha flexibilizado su cooperación para proteger países estratégicos del colapso provocado por el nuevo orden económico internacional. Es innecesario, por ser de todos conocidos, reiterar la encrucijada estratégica que implica para el mundo la situación colombiana. El plan que hoy iniciamos con dignidad y autonomía frente al mundo demanda de los colombianos un esfuerzo proporcionalmente descomunal dada la crisis de nuestra economía. A través de los bonos de paz, que serán suscritos por los 5.000 contribuyentes principales, aseguraremos recursos para el plan en cuantía superior a los 800 millones de dólares. De igual manera, esperamos contribuciones voluntarias que fortalezcan el fondo por parte de ciudadanos colombianos que en esa forma complementarán económicamente su interés político de participar en la construcción de la paz. La comunidad internacional podrá ser muy creativa en su contribución al plan de paz mediante preferencias arancelarias, accesos a mercados, asistencia técnica, financiamiento focalizado, líneas de crédito con intereses especiales, por simplemente mencionar algunos. Señoras y señores, el proceso de paz en Colombia avanza firmemente, pero Colombia necesita del apoyo internacional y que éste sea oportuno, generoso y sin condicionalidades que afecten nuestra soberanía o que no se puedan cumplir. Es imprescindible reiterarle a esa comunidad internacional un hecho absolutamente novedoso en la agenda de los procesos de paz. Me refiero a la decisión de la insurgencia de desnarcotizar sus áreas de influencia a condición de no presentarla como un cartel terrorista y de viabilizar la alternativa productiva, que no es necesariamente la sustitución de cultivos, sino que además puede ser y debe ser la erradicación no contaminante ni destructiva. Esa erradicación, cuyos resultados son precarios, debe complementarse por una erradicación consensuada entre la insurgencia, la comunidad internacional y el Estado colombiano. Los planes de sustitución, para que sean competitivos, no pueden darse en asentamientos poblacionales a cualquier costo, ni mediante propuestas artificiales, porque el daño ecológico puede llegar a ser gigantesco. Muchos estudios muestran la coincidencia de mapas de narcocultivo y guerrilla, y de allí surge la presunción del inextinguible compromiso de la guerrilla con el narcotráfico, lo cual hasta el momento no está demostrado. Pero puede afirmarse que dicha coincidencia obedece a la inexexabilidad de las zonas, a la coexistencia de una forma de autoridad subversiva que convive con la narcoproducción sin ser un cartel, y a la corrupción pública y privada que favorece esa coincidencia. Queridas amigas y amigos, Colombia está en crisis, pero ha frenado frente al abismo y ha iniciado la ruta del diálogo con vocación de escuchar y de tomar en serio las dimensiones internacionales de sus dificultades y de sus fortalezas. Mi gobierno ha comprendido, juntamente con el país, que en la rebeldía y la clandestinidad política también existen causas genuinas, que en la economía ilícita existen agricultores que quieren vivir de su trabajo honrado y que en la valorización de ese trabajo honrado está el punto de partida para la proyección de nuestras importantes contribuciones al nuevo orden internacional de democracia plena, para lo cual hemos diseñado una vigorosa diplomacia por la paz. Doctor Enrique Iglesias, usted ha sido siempre un amigo de Colombia, ha entendido la problemática de nuestra nación y ha sido pieza fundamental desde la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo en los distintos proyectos que ha desarrollado Colombia. De nuevo, muchas gracias. Usted y el Banco Interamericano de Desarrollo han entendido muy especialmente la situación difícil de nuestra economía y nos ha tendido la mano en uno de los momentos cruciales de nuestra historia, cuando los colombianos estamos empeñados en apuntalar un proceso de paz sólido y duradero. En las discusiones de Washington, conmigo y con mi equipo económico, y ahora con el enorme honor que usted me hace de venir personalmente a este sencillo pero importante evento, nos ha demostrado nuevamente, como siempre lo hace, el cariño que guarda por nuestra patria. Además de la creación del fondo,
del Plan Colombia, cerramos hoy también con inmensa satisfacción un fructífero capítulo de negociaciones con el Banco Interamericano. En total, lo dijo ya el ministro, tenemos aprobado 4.000 millones de dólares para fortalecer los programas prioritarios, programas que nos permitirán acercar la paz a través del desarrollo y de la justicia social. Y además, hemos logrado asegurar desembolsos por 1.100 millones de dólares para el año 99, año crítico en materia económica en vista de la actual situación de los mercados internacionales. Hoy renovamos en usted nuestro afecto y nuestro reconocimiento porque estamos seguros que su apoyo al Plan Colombia, que ya se inició con la instrumentación del Fondo de Inversiones para la Paz, para el cual con gran responsabilidad y dedicación ha prestado su inteligencia y trabajo nuestro querido amigo Augusto Ramírez Ocampo y su equipo de consultores y funcionarios que participaron en la elaboración de dicho proyecto. Con la ayuda de Dios, la inflexible voluntad de mis compatriotas y la decidida colaboración internacional, el Plan Colombia será un éxito, porque con él estaremos compartiendo responsabilidades, pero por sobre todo asegurando la paz. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta forma damos por concluido el presente acto. Queremos agradecer su presencia e invitarles a un café a continuación. Una feliz tarde para todos. La semana entrante nos vamos a sentar en planeación, el equipo Jaime Ruiz y plan. Y vamos a hacer tu cuestión. Bueno, eso sí. Bueno, ya con todos nos hemos saludado, ¿no? Sí, presidente. Bueno, we continue. The same taste about ¿Es cierto? Bueno, one more. Well, there is our commitment really to fight this problem of drugs, and I think that with your support and with your help, really we help the police, the army, to fight drugs. We are really, we think that for the first time we have a different approach on the drug problem. To do that is not easy, but at least they have. Ha dejado la costa. Sí. Y a mano era, ¿no? Tica frente a eso. Si no un antecedente de eso sería muy... Ingresa en estos momentos el señor presidente de la República. Mediante el cual se firma el convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y Internacional de Drogas, Juan Arango. Fernández de Soto.
signed the agreement, I think is another step, is another step towards a goal that the strategy of the President Pastrana is setting up. I'm sure that through the cooperation between the United Nations and the Republic of Colombia, we will succeed to open a new chapter in the history of the drug control. I'm sure that within a limited amount of time, working together, we will achieve the result of both reducing drastically the demand for narcotics in Colombia and the rest of the world, and also eliminating illicit cultivation through alternative development. I am proud to do a contribution to the strategy of the President, to the peace process, and to the strategy of alternative development, and I am sure that this is just the first step towards a future of successful cooperation. I represent here the Secretary General of the United Nations, and I can tell you that all the weight of the United Nations is behind the strategy of your President and the efforts of the Colombian people. I think that Colombia has a lot to tell to the rest of the world, has a lot to teach to the rest of the world in terms of fighting the most powerful criminal organizations in the world, fighting the scourge of narcotics and corruption. And I'm sure that the role of the United Nations will be just to let the world appreciate and evaluate what you did and what you are doing. And I think that if there is a country in the world in which the idea of getting rid of drugs, corruption and organized crime is feasible and is realistic, this country is Colombia today. So I am fully aware that this is an historical opportunity that we, the United Nations, have the honor to contribute, and I'm sure we will not miss this opportunity. Thank you. Es motivo de satisfacción el estar hoy aquí reunidos para celebrar un convenio entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Estupefacientes, mediante el cual renovamos nuestro compromiso y espíritu de cooperación para enfrentar unidos el problema mundial de las drogas, basado en los principios de corresponsabilidad, integralidad y equilibrio. Mediante dicho convenio, el PNUFIT coadyuvará en los esfuerzos del Gobierno para desarrollar los objetivos fijados en el Plan Nacional Antidrogas en las áreas de desarrollo alternativo, reducción de la demanda de las drogas y el fortalecimiento de la justicia y el control de desvío de los precursores químicos. Para adelantar las acciones que nos proponemos en el área del desarrollo alternativo, el Gobierno y el PNUFIT, con el apoyo de otras instituciones regionales e internacionales, tomaremos la iniciativa de convocar una mesa de donantes en la cual buscaremos la cooperación y la asistencia de la comunidad internacional, en especial de las instituciones financieras internacionales y los gobiernos que han mostrado respaldo y solidaridad con Colombia en la lucha contra las drogas ilícitas. Los colombianos llevamos más de un cuarto de siglo enfrascados en la búsqueda de soluciones al problema de las drogas ilícitas, que nos ha costado mucha sangre, dolor y lágrimas. De una época de tolerancia social, acompañada de la indiferencia por parte del Estado, el fenómeno se infiltró en casi todas las fibras del tejido nacional, incluidas la política, la justicia y el gobierno. Se generó entonces una reacción en la sociedad que llevó al Estado a asumir una actitud que en esencia era represiva y a expedir un sinnúmero de disposiciones que finalmente no han resuelto el problema de fondo. Estamos hoy ante una realidad que debemos afrontar de manera abierta, decidida y sincera, tanto entre nosotros mismos como ante la comunidad internacional. Somos conscientes de que no podemos continuar aceptando indefinidamente los enormes daños causados a nuestra sociedad por las drogas ilícitas y no conviene seguir repitiendo los errores cometidos en el pasado. La recuperación de la República nos impone a todos los colombianos, sin excepción, el deber de acordar una política antidrogas integral que no solamente comprometa los esfuerzos del país, sino la voluntad y el concurso de la comunidad internacional en una acción coherente y unificada. El momento que vivimos, las nuevas realidades internacionales y los deseos de la inmensa mayoría de los colombianos
nos exige poner fin a los enormes sufrimientos causados por este problema. Nos corresponde asumir la responsabilidad de adelantar las estrategias que nos permitan avanzar en forma decidida hacia la eliminación definitiva de esta problemática que nos ha causado altísimos costos en lo ambiental, el recrudecimiento de la violencia, el incremento de la corrupción, la tendencia al aumento del consumo, el deterioro de nuestra imagen internacional y el resquebrajamiento de nuestra escala de valores. Sin embargo, ya lo dijimos en nuestro discurso de posesión, si Colombia sobrevive pese a tantas desgracias es solo por la fortaleza moral de un pueblo que ha sabido afrontarlas. Hoy tengo la enorme satisfacción de presentarle a Colombia, en presencia del señor Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas, el señor Pino Arlaqui, el Plan Nacional Antidrogas que se propone adelantar mi gobierno, titulado Una política integral de drogas para la paz. El plan fue aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes en su sesión del pasado 19 de octubre y pone de manifiesto el compromiso del Estado colombiano para enfrentar de una manera integral y decidida el problema mundial de las drogas. Queremos dar respuestas efectivas a los colombianos y a la comunidad internacional sobre la manera como nuestro gobierno entiende el problema, así como las políticas públicas, estrategias, objetivos y metas con las cuales proponemos hacerle frente. La política del gobierno frente al problema de las drogas tiene un marcado contenido social y se basa en los siguientes principios: integralidad, autonomía, corresponsabilidad, multilateralidad y consenso. Hemos tomado la decisión de afrontar el fenómeno con 6 objetivos estratégicos que abarcan. Primero, el desarrollo alternativo, para desestimular la participación de los campesinos en cultivos ilícitos como instrumento idóneo para aclimatar los procesos de negociación de paz. Segundo, la reducción de la oferta de drogas, encaminada a combatir la producción, el tráfico y la distribución ilícito de estupefacientes y la infraestructura que sirve de soporte al negocio de las drogas ilícitas. Tercero, el fortalecimiento jurídico e institucional que busca fortalecer los instrumentos jurídicos y operativos de las instituciones del Estado para combatir las organizaciones del narcotráfico y las diversas manifestaciones del problema. Cuarto, la reducción de la demanda, encaminada a controlar el consumo de drogas ilícitas, la tendencia creciente del uso indebido de las lícitas y ofrecer alternativas de tratamiento, de rehabilitación y reinserción social de los farmacodependientes. Quinto, la gestión ambiental. Busca fomentar la conservación ecológica y el desarrollo integral sostenible en regiones de cultivos ilícitos y de alto riesgo de incidencia. Y sexto, la política internacional. Pretende esta afianzar el papel de liderazgo que tiene Colombia en la esfera internacional para consolidar a nivel mundial y hemisférico los principios de responsabilidad compartida, de integralidad y equilibrio, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en esta materia. Nuestro gobierno considera que para eliminar los cultivos ilícitos en el país debe ejecutarse en forma simultánea una estrategia de largo plazo, de carácter preventivo, a través del desarrollo alternativo, y otra de alcance más inmediato que se refiere a la erradicación de los cultivos, tarea que seguiremos adelantando bajo estrictas medidas del orden ambiental. Colombia cuenta hoy con una legislación que abarca las distintas facetas del problema y que en algunas áreas, como el lavado de activos, ha servido incluso de modelo en el hemisferio. Pondremos ahora todo nuestro empeño en su aplicación y en mejorar su eficacia. Asimismo, actualizaremos el Estatuto Nacional de Estupefacientes a la luz de las nuevas realidades del problema y de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del año 1988. Desgraciadamente, mientras luchábamos contra las drogas ilícitas, nuestro propio país ha entrado en una tendencia preocupante hacia el consumo de droga. ¿Quién es capaz de permanecer impasible ante el doloroso espectáculo de muchos de nuestros jóvenes convertidos en consumidores habituales y cantidades de niños de 10 años siendo inducidos a la farmacodependencia? A Nora y a mí nos desgarra el alma pensar en el mañana que le espera a las generaciones de futuros ciudadanos hoy envueltos en el vicio y la marginalidad.
Controlaremos entonces la demanda de drogas mediante una efectiva acción de prevención y a través de procesos de tipo educativo orientados a clarificar y fortalecer los valores y actitudes en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, los espacios de recreación y la comunidad en general, para desalentar la tendencia a involucrarse en el consumo de las drogas. Se pondrá especial atención a la población juvenil e infantil, mediante el trabajo con padres de familia, de maestros, de líderes comunitarios. Los adultos tenemos la imperiosa obligación de velar por el futuro de nuestros jóvenes, el de cuidarlos, consentirlos, amarlos y protegerlos. Uno de los males causados al país por el fenómeno de las drogas y al cual no se le ha prestado el debido interés es el que tiene que ver con el inconmensurable daño ambiental en la Amazonia, la Orinoquia y nuestros ecosistemas andinos, que constituyen un pedazo de la oferta bioenergética de la humanidad. Nuestra política integral tiene entre sus principales objetivos estratégicos fomentar la conservación ecológica y el desarrollo sostenible en regiones de cultivos ilícitos y de alto riesgo de incidencia. Es esencial de esta política el énfasis en los aspectos sociales de la problemática. Nuestra preocupación fundamental está centrada en las gentes de Colombia. Estamos empeñados en desarrollar estrategias de carácter social y económico de gran impacto para su solución, que se concreta en las acciones del Programa de Desarrollo Alternativo y en la prevención integral orientada a minimizar las posibilidades de vinculación de los individuos y grupos sociales a cualquiera de las prácticas relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema. Asimismo, buscamos construir infraestructura en las regiones afectadas por el cultivo y productos de ilícitos y la producción y la promoción del desarrollo regional sostenible. En últimas, llevar la presencia del Estado a esas inmensas zonas de la geografía nacional. A nivel internacional, Colombia no puede seguir cargando con todo el peso de la lucha contra las drogas, mientras el consumo, en especial en los países desarrollados, es cada vez mayor. Un problema de carácter transnacional debe ser abordado con un esfuerzo multinacional. Estamos preocupados que la cooperación internacional en materia de drogas se rija por el principio de la corresponsabilidad. Lograr compromisos equitativos por parte de la comunidad internacional, fortalecer el tratamiento multilateral de la problemática y lograr equilibrio en el cumplimiento de las metas propuestas tanto para reducir la oferta como para reducir la demanda. Los colombianos estamos dispuestos a ser aliados importantes en esta lucha, tal como lo hemos venido haciendo durante tantos años, pero seremos cuidadosos en resguardar los intereses nacionales. Por eso, el diseño y desarrollo de la política de drogas es producto de la dinámica interna del país. Se ha tenido en cuenta nuestras necesidades y particularidades, nuestro marco legislativo, la evolución de la problemática de las drogas y la capacidad del Estado para hacerle frente, así como nuestros propios intereses y convicciones. Es igualmente importante tener en cuenta que esta política está concebida como un modelo de gestión pública que debe ser coordinada, eficiente y eficaz, para lograr que los esfuerzos de las entidades encargadas de su desarrollo se orienten en forma conjunta hacia la obtención de resultados. En pocas palabras, la política integral en materia de drogas tiene gerencia. La Dirección Nacional de Estupefacientes tiene la responsabilidad de coordinar las acciones y hacer seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en el plan. Los contenidos de la política integral de drogas para la paz harán parte del plan de desarrollo como una responsabilidad del gobierno en la ejecución de programas transparentes de lucha contra la droga que estén garantizados y financiados en forma adecuada. El Plan Nacional Antidrogas está igualmente articulado a nuestro propósito para lograr la paz en Colombia. Como lo he expuesto en diversas ocasiones, somos conscientes de que el logro de la paz en nuestro país constituirá un aporte sustancial para la lucha internacional contra el problema mundial de drogas. Lo hemos dicho y lo seguiremos afirmando sin desmayo, nos la jugamos toda por la paz. La paz es un proyecto nacional en el que cabemos todos y que debemos construir con el realismo y con un compromiso serio por parte del Estado y de la insurgencia. Por eso la guerrilla debe demostrarle a Colombia y debe demostrarle a la comunidad internacional que la zona de despeje no será un corredor de impunidad para el incremento del narcotráfico. Señoras y señores,
Superar el problema de las drogas es una de las urgentes tareas para dar solución al conflicto armado, abrirle las puertas a una economía próspera y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, para la reconstrucción moral de nuestro país, para la recuperación de nuestra credibilidad internacional y para el afianzamiento de la dignidad nacional. Muchas gracias.